Saludos a todos, gracias por apoyar esta comunidad y el contenido. Ahora vamos a desarrollar un tema de un político muy conocido, pero del vecino país de Honduras, que acumuló mucho poder, pero terminó siempre tras las rejas. Juan Orlando Hernández Alvarado, abogado de profesión y en la política llegó a ser uno de los perfiles más fuertes, más influyentes en Honduras en las últimas décadas. Siendo presidente, impulsó medidas de mano dura en tema de seguridad y curiosamente en el pasado se dijo que había colaborado estrechamente con los Estados Unidos en este mismo tema de seguridad. Representó al departamento del Empira durante varios periodos legislativos entre el 98 hasta el 2014, cuando impulsó varias reformas legales en tema de seguridad, ganó protagonismo nacional. En el 2012 también ganó las elecciones internas de su partido para postularse a la presidencia y alcanzó su primer periodo presidencial en el 2014 y uno más para el 2018. Muy polémico por el método de la reelección. En su segundo mandato surgieron con muchísima fuerza las acusaciones de vínculos con los narcos. Pero esta trama, esta historia medular del narcopresidente comienza cuando el primero en caer fue su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, con las primeras acusaciones en el año 2017. En ese año se empezó a vincular a Tony, así le decían a Antonio Hernández, del cartel de los Cachiros Davis, una de las organizaciones más poderosas de Honduras, e incluso con narcos de alto perfil como Joaquín El Chapo Guzmán y Diosdado Cabello, un alto del gobierno de Nicolás Maduro. Estos vínculos fueron expuestos principalmente durante las investigaciones de la DEA y de otras agencias estadounidenses. En particular, se alegó que Tony Hernández, durante su tiempo como congresista, porque también era político, facilitó el paso de este tipo de productos desde América Latina hasta los Estados Unidos. Los testimonios de varios narcos implicaron a Tony como una figura clave en la protección y una red de financiamiento para corromper, para sobornar y pasaran libremente con toda esta cadena de distribución. El 23 de noviembre del 2018, Tony Hernández fue arrestado en Miami, Florida, tras la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Se le imputaban numerosos cargos y posesión de armas de fuego. Su arresto fue un duro golpe para el gobierno de su hermano Juan Orlando, ya que las acusaciones implicaban a un miembro de la familia, pero también un miembro político muy cercano. El 13 de octubre del 2016, el capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana Rodríguez, señalado por Estados Unidos de tener presuntos nexos también con cárteles, denunció en un medio de comunicación nacional que le ofrecieron $1 millón por no informar sobre el hallazgo de un helicóptero que supuestamente pertenecía a Tony Hernández y se utilizaba para mover la mercancía. Marzo de 2017, Tony fue acusado por el ex jefe del cartel de los Cachiros Davis, Rivera Maradiaga, en declaraciones en una corte de Nueva York, de recibir sobornos a cambio de gestiones para saldar una deuda que el gobierno tenía con una empresa de lavado de dinero con estas instituciones. Esta presunta cooperación entre Davis Rivera y Tony Hernández se había dado entre el 2013 y el 2015. A lo largo del 2019, el caso de Tony Hernández ocupó los titulares, ya que durante su juicio se revelaron detalles de cómo utilizaban sus cargos públicos como diputados para facilitar las operaciones ilícitas. Durante las audiencias, varios testigos del gobierno, incluyendo narcos convictos, detallaron cómo Hernández ayudaba a garantizar el paso de los cargamentos desde Honduras hacia los Estados Unidos. De hecho, uno de los testimonios más explosivos fue el de Davis Leonel Rivera, el líder de los Cachiros, quien explicó que Tony Hernández recibió los sobornos para proteger los cargamentos. Para octubre del 2019, el Tribunal Federal de Nueva York le impuso cadena perpetua más 30 años para Tony Hernández. La sentencia fue el resultado de una serie de testimonios devastadores que demostraron que él había jugado un papel crucial en las operaciones de los cárteles. A pesar de las pruebas y testimonios que implicaban a Juan Orlando Hernández, este no fue acusado directamente durante el juicio de su hermano. Sin embargo, la condena de Tony sembró muchas dudas sobre la transparencia y la integridad de la administración de Juan Orlando, lo que generó duras críticas internacionales y protestas dentro de Honduras, donde ya reconocían a Juan Orlando como un narcopresidente. La condena de Tony tuvo efectos inmediatos en todo Honduras y relacionaban directamente al presidente. De ahí en adelante, Juan Orlando enfrentó un periodo de creciente escrutinio internacional y una disminución muy marcada de apoyo político, dentro como fuera del país. Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso, Honduras,
ya sentenciado por narco, dijo también que Juan Orlando había recibido millones de dólares para financiar su campaña presidencial del 2013, es decir, que ya era un veterano de estos negocios. Ardón afirmó que él personalmente asistió a reuniones donde se le entregaba sobornos a Juan Orlando. Davis Lionel, líder de los Cachiros, afirmó que sobornó no solo a Juan Orlando, sino a varios políticos hondureños de alto nivel. Todo para esa red de protección y contratos a cambio de favores. Aunque no mencionó en esa ocasión directamente a Juan Orlando, sí describió un sistema en el que todo el gobierno estaba infiltrado, es decir, los altos mandos. Y también José Sánchez, contador del narco, y Giovanni Fuentes afirmó haber presenciado reuniones de su jefe con Juan Orlando. Según Sánchez, prometió total protección a Fuentes para las operaciones ilícitas y la red de soborno que ya habían creado. Ante todo esto, las autoridades norteamericanas concluyeron que Juan Orlando usó su posición como presidente para proteger todos estos negocios, facilitando el traslado de mercancías en toneladas hasta los Estados Unidos, y explicaron que sí había acusaciones directas al presidente de Honduras sobre todas estas actividades. Obviamente Hernández negó absolutamente todo, dijo que lo que estaba pasando en Nueva York era el resultado de los criminales que estaban furiosos porque él los había enfrentado sin miedo y estaban mintiendo en todos sus testimonios. A través de las redes sociales y comunicados oficiales negó cualquier vínculo con todos ellos y dijo que no aceptó ningún centavo de dinero ilícito. Apeló a que su administración había sido aliada de los Estados Unidos en la lucha contra ellos mismos y gracias a su política de seguridad se había extraditado a los que ahora lo acusaban. Cuando se enteró que sería acusado tarde o temprano, era inminente, dijo que era víctima de una conspiración de los narcos capturados y protegidos por los fiscales estadounidenses. Juan Orlando, en su último año de presidente, parecía saber su destino al dejar la presidencia, sobre todo porque el Partido Libre tenía fuerte crecimiento y apuntaba a ganar la presidencia con Xiomara Castro. Los aliados políticos de Juan Orlando estaban en retroceso. Algunos miembros del Partido Nacional siguieron defendiendo a Hernández, insistiendo que su legado era el de un presidente firme contra el crimen. Otros vieron su caída como una oportunidad para renovar la imagen del partido, muy golpeado por todos estos escándalos. El caso afectó seriamente la imagen del partido, que ya venía muy debilitado tras perder las elecciones 2021. En las elecciones municipales y legislativas posteriores, el Partido Nacional perdió su fuerza. Algunos candidatos incluso evitaron usar la misma imagen de Juan Orlando y menos mencionar su nombre. El Partido Nacional perdió de forma aplastante contra Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación Libre. Ganó con más del 51% de los votos. Nasri Tito Asfura apenas alcanzó el 36.9%. Fue la peor derrota del Partido Nacional desde el retorno de la democracia. Significaba la pérdida del poder presidencial tras 12 años continuos de gobierno. Además, perdieron varios escaños en el Congreso Nacional. Ante la estrepitosa caída, muchos al interior del partido exigieron la refundación y depuración de todo el partido. 27 de enero del 2022, Juan Orlando dejó de ser presidente de Honduras y entregó el poder a Xiomara Castro. Al dejar el cargo, perdió la inmunidad diplomática que tenía como presidente. Esto abrió la puerta para que Estados Unidos actuara legalmente contra él. El 7 de febrero del 2022 se filtró que la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa había solicitado formalmente a Honduras la captura provisional de un político de alto perfil para fines de extradición por narco. La prensa comenzó a confirmar extraoficialmente que el solicitado era Juan Orlando Hernández. Ese mismo día que dejó la presidencia, Juan Orlando se juramentó como diputado al Parlamento Centroamericano vía remota. En su calidad de expresidente tenía el derecho automático a integrarse como diputado porque esto estaba permitido en los estatutos del organismo para todos los exmandatarios. Juan Orlando aprovechó esa posibilidad inmediatamente después de dejar la presidencia. La juramentación se hizo rápido y casi sin cobertura mediática, precisamente porque era un intento de asegurar cierta protección legal. Su objetivo era entrar al Parlacen y cobijarse en el fuero la inmunidad, especialmente frente a los procesos que ya se sabía que debía enfrentar. Pero tal estrategia no funcionó. Honduras y Estados Unidos no reconocieron la inmunidad, el fuero del Parlacen, como una barrera contra el proceso de extradición. La Corte Suprema de Justicia decidió que su condición de diputado regional no impedía la captura ni extradición.
El día de San Valentín, 14 de febrero del 2022, la Cancillería de Honduras recibe formalmente la solicitud de los Estados Unidos dirigida específicamente en contra de Juan Orlando Hernández. Esa misma noche, medios hondureños reportaron que militares rodearon la casa de Hernández en Tegucigalpa. A través de Twitter, su abogado anunció que él estaba dispuesto a colaborar de manera voluntaria con la justicia para la mañana del 15 de febrero. Juan Orlando fue capturado en su casa, esposado de pies y manos y trasladado a la sede de las Fuerzas Especiales. Estados Unidos le imputaba los delitos de conspiración por transportar mercancías ilícitas a los Estados Unidos. Fue mantenido bajo custodia en una unidad especial de la Policía Nacional mientras se desarrollaba el proceso de extradición. Durante ese tiempo, su defensa intentó varios recursos legales para evitar su envío a los Estados Unidos. Pero el 16 de marzo del 2022, la Corte Suprema de Honduras aprobó definitivamente la extradición alrededor de las 7:30 am. Entonces, agentes de la DEA llegaron a Honduras en un avión especial. El operativo se realizó fuertemente escoltado, nuevamente esposado de pies y manos. Era impresionante ver a uno de los políticos más poderosos de Honduras que ahora estaba bajo arresto y un hombre que había acumulado tanto dinero, poder, influencia, puestos políticos, pero le había llegado su hora. Desde muchos años atrás se le había señalado de enriquecimiento ilícito. Él y su entorno familiar habían incrementado su patrimonio de forma desproporcionada durante sus años en el poder. Pero llegó a tener tanto poder que durante su gobierno Juan Orlando tuvo una influencia sobre el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instancias claves, lo que hacía muy difícil que se abrieran investigaciones en su contra, y el Partido Nacional también dominaba gran parte del Congreso y protegía su figura política. 26 de junio del 2024, un tribunal de Nueva York condenó al expresidente hondureño a 45 años de prisión y le impuso una multa de $8 millones. Durante el juicio se presentaron testimonios de narcos que ya habían sido capturados y ellos mismos afirmaban haberle pagado millones de dólares en sobornos a Hernández a cambio de protección y apoyo logístico. A pesar de que Hernández insistió en su inocencia y argumentó que su juicio fue injusto, el juez Kevin Castell lo describió como un político de dos caras. Tras la sentencia, la defensa de Hernández presentó una apelación que actualmente está siendo evaluada por el Segundo Circuito de Apelaciones. En la actualidad, Juan Orlando Hernández cumple esa condena de 45 años en una prisión federal de Estados Unidos, mientras su apelación sigue en curso. La historia política del narcopresidente Juan Orlando quedó marcada no solo por su ascenso meteórico al poder, sino también por su dramática caída internacional, mientras en Honduras logró construir un escudo de poder que lo protegió de investigaciones locales. En el escenario global, su nombre terminó siendo asociado a los narcos y la corrupción. Su intento de aferrarse al Parlamento Centroamericano como refugio de última hora fue muy inútil, como ponerle un paraguas a un huracán. La lección es contundente en la política. La protección interna puede ser fuerte, pero cuando los vientos de la justicia van a soplar, siempre terminará pagando. Y así es como terminó la carrera política de Juan Orlando, condenado en los Estados Unidos por haber sido un político vinculado fuertemente a los narcos. Ok, ese ha sido un resumen bastante corto, conciso, del caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Gracias a los que siempre están apoyando. Puede dejar sus comentarios, sus reacciones. Gracias por el apoyo. Cuídense y nos vemos. Hasta luego.